Buenos días, buenos días. Bueno, bienvenidos esta mañana, todos los que estáis aquí presentes, los que nos veis desde casa también. Vamos a poner esta reunión en manos del Señor, que nos acompañe esta mañana y nos dirija en la exposición de la palabra y también en la alabanza. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí un día más. Señor, gracias porque nos podemos reunir como pueblo. Te pedimos que nos guardes, nos ayudes, nos des aliento, Señor, y nos pongas dispuestos, nos hagas dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra esta mañana y abras nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, para ser receptivos a ella. Gracias por todo lo que haces con nosotros y por nosotros, Señor. Te pido que bendigas a nuestros hermanos allí donde estén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, ¿alguna vez has estado en alguna campaña evangelística? Sí, ¿no? Bueno, ¿alguien alguna vez no has estado en ninguna campaña evangelística? Podéis levantar las manos. ¿Quién ha estado en la campaña evangelística? A ver. Bueno. Algunos hemos estado, muchos hemos estado en alguna campaña evangelística. Algunas más grandes, otras más modestas, ¿no? La última que se puede tener como algo evangelístico, así grande, pueden ser las Olimpiadas, ¿no? ¿Cuál es el versículo que más se utiliza para animar a la gente a participar en estas campañas evangelísticas? Puedes empezar a decir versículos. ¿Qué se os viene a la mente? La Gran Comisión, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguno más se os ocurre? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. ¿Algo más se os ocurre? ¿Alguna cosa más? ¿Algún texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También, muchas gracias. ¿Qué se pretende hacer en una campaña evangelística? ¿Qué se pretende hacer? Salvar almas. Que la gente se convierta, ¿no? Eso es el resultado deseable, ¿no? Se va a predicar el Evangelio, se habla de Jesús, y el resultado deseable es que la gente se convierta. Bueno, ¿sabes cuántos cristianos hay en el mundo hoy? Más o menos, aproximadamente. 8 millones, solo 8 millones. Bueno, solo no, aquí no cabríamos. 8 millones. Bueno, se estima que gente que sea o que se denomine cristiana son 2.400 millones de personas en el mundo. Aquí podemos entrar en el debate, bueno, ¿son nominales, son de verdad, se han convertido de verdad? Bueno, las personas registradas o que se tienen como cristianas son 2.400 millones de personas en el mundo. ¿Con cuántas personas empezó esto? Aparte de Jesús, ¿Con cuántas personas comenzó? Con 12. Con 12 cuando estaban con Jesús. Bueno, después se unió más gente. Cuando estaba con Jesús, Jesús también tenía una multitud de seguidores. Los discípulos eran 12. Cuando Jesús se fue, cuando Jesús ascendió, había un número de personas en el aposento alto, en Hechos 1. 120, unas 120 personas. Vamos a tener ese dato como el inicial. Sé que tenemos 12 personas, como en los discípulos. Pero una vez que Jesús ascendió a los cielos, tenemos un grupo de personas que eran unos 120 en una habitación, en la parte de arriba de una casa. Unos 70 años después, al final del siglo I, los habitantes del Imperio Romano que profesaban el cristianismo se contaban por cientos de miles de personas.
150 años más tarde, en el año 250 aproximadamente, había millones de cristianos. Algunos historiadores, dicen que para ese año aproximadamente el 40% del Imperio Romano decía ser cristiano, aunque es una estimación, ¿no? Pero bueno, no está muy claro el número, pero eran muchos. Pero vemos que a pesar de la gran persecución que hubo en ese momento, de lo mal que lo pasaron los cristianos en ese momento, del gran peligro que tenías de llamarte cristiano en ese momento, el peligro para tu vida, un peligro real, las torturas y las muertes horribles que se les daban a los cristianos, el Evangelio prosperó de una manera increíble, de una manera increíble. Y la pregunta que surge es, ¿cómo ha sido eso posible? ¿Cómo ha sido eso posible que a pesar de la férrea persecución y de las consecuencias terribles que tenía para uno llamarse cristiano, cómo es posible que a día de hoy, en lugares en los que ser cristiano te lleva a la muerte, podamos decir que somos 2.400 millones de personas en el mundo? ¿Cómo es posible que hubiera un crecimiento tan espectacular hasta el día de hoy? ¿Cuál es el combustible que alimenta el hecho de que el Evangelio se propague? ¿Por qué? Bueno, por la palabra de Dios, sí. Pero vamos a ir a un texto en el que Jesús les dice lo que tienen que hacer. Nos lo decía Eunice al principio, la gran comisión. Vamos a ir a ese texto, vamos a irnos a Mateo 28. Y vamos a ver cómo es posible que algo así suceda, que algo así ocurra, que el Evangelio se propague de tal manera que es más propenso a que se propague en sociedades en las que se persigue a los cristianos que en las sociedades cómodas y tranquilas, llenas de paz, de armonía, democracia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Bueno, vamos a leer el último capítulo de Mateo. Mateo 28. Vamos a ir... lo leemos todo. Mateo 28 dice así: pasado el día de reposo, Jesús ya había muerto, estaba en la tumba. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella, la piedra que cerraba el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, a María Magdalena y a María, les dijo: vosotras no temáis. Estos están desmayados, pero vosotras no temáis. Estad tranquilas, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como dijo. Venid y ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y con gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras ellas iban,
Y aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: «Decid esto». Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, igual que las mujeres hicieron cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron. Y entonces, acercándose Jesús, les habló diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Hasta aquí. Bueno, Mateo es el único de los evangelios, en los que no aparece registrada más ocasiones en las que Jesús se deja ver a los discípulos o a la gente después de resucitar. Tenemos el episodio con María Magdalena y María y después los 11 discípulos. Mateo pasa directamente desde el momento de la resurrección, explica cómo los sacerdotes se inventan una versión para explicar la desaparición del cuerpo de Jesús de la tumba y pagan a los soldados para que no digan nada. Y después pasa a explicarnos este encuentro de Jesús con sus discípulos, que conocemos como la Gran Comisión. Bueno, hay muchas cosas que decir de este texto. Podemos hablar sobre nuestra respuesta en adoración al ver y al reconocer a Jesús. Podemos hablar sobre la autoridad de Jesús. Podemos hablar sobre qué significa hacer discípulos. Podemos hablar sobre el bautismo, sobre la Trinidad, sobre la predicación, sobre la obediencia, sobre la fidelidad de Dios. Todo esto está en estos últimos 3 versículos de Mateo. Es un texto muy predicado, sobre todo, ya os digo, en momentos de que se anima a la gente a salir a predicar en una campaña evangelística, se toma el versículo 19 y de hacer discípulos, etcétera, ¿no? Se nos anima a no quedarnos enfrascados en una iglesia entre 4 paredes y salir a la calle, a llevar el evangelio a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a todo el mundo, ¿no? Es cierto que el texto nos pone cierta urgencia para salir a predicar, pero creo que hay algo más, porque tomar este texto de forma aislada puede crear en nosotros un cierto sentimiento de frustración. Podemos pensar, bueno, ¿lo estoy haciendo bien? ¿En mi vida lo estoy haciendo bien? ¿Soy un mal cristiano porque no salgo a las plazas a predicar? ¿Me pongo a hablar con todo el mundo, toda la gente? Sabemos que Dani lo hace. Dani habla con la gente. ¿Ves? ¿Ves? Dani lo hace. Pero muchos de nosotros no. No salimos a la calle y hablamos con la gente. ¿Lo estamos haciendo bien? Claro, esto nos puede generar desasosiego, nos puede generar ansiedad. Lo que me pregunto ¿es esto lo que Jesús les está diciendo a los discípulos? ¿Les está riñendo de alguna manera por estar allí parados? De hecho, este argumento lo he oído bastantes veces aplicándolo a este versículo. Es cierto que hay un componente de urgencia en el mandato, es cierto. Es algo que hay que hacer. Es nuestra responsabilidad como cristianos hablar a los demás sobre el Evangelio de Cristo, es cierto.
Pero a menudo nos dejamos llevar por el hay que hacer. Hay que. Normas, obligaciones. Y esto nos arrebata el gozo de hacerlo. Y al final eso nos parece tan grande, una tarea tan enorme, tan pesada, que simplemente pensamos, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo puedo hacer yo algo así? Nos añade un cierto sentido de culpa porque vemos que no llegamos al estándar que se nos marca. No llegamos al estándar que se supone que debemos tener, no llegamos al mínimo. Y eso nos puede generar frustración. Es cierto que debemos sentir carga por predicar el Evangelio y hablar de Jesús a aquellos que no le conocen todavía, pero creo que hay más cosas en este texto, aparte de eso. Y me gustaría que lo viéramos. No creo que Jesús esté pensando en una reprimenda o una amonestación a sus discípulos y para ti y para mí. Una amonestación de forma perpetua, de forma continua, para que sintamos una pesada carga sobre nosotros. Cuando lo veamos, veremos que lo que Jesús hace no trae ansiedad sobre nosotros, sino que trae paz a nuestro corazón. Porque sentir frustración o ansiedad no nos motiva en modo alguno a hablar del Evangelio. Bueno, este texto se encuadra dentro de un marco un poquito más amplio, que es el de la resurrección. Jesús ya había resucitado, algo que ningún ser humano había hecho nunca, jamás, por sí mismo. Era algo totalmente sobrenatural. Era tan inexplicable que tanto los romanos como los sacerdotes se tuvieron que inventar una historia para que fuera creíble el hecho de que el cuerpo de Jesús no estuviera en la tumba. Algo muy curioso es que los romanos y los sacerdotes sabían la verdad. Los dos grupos sabían la verdad, que Jesús había resucitado. Lo sabían. Es algo muy curioso, ¿no? Fueron testigos los soldados de cómo el ángel se les apareció y se desmayaron, ¿no? Y del miedo. Así que el hecho de que Jesús esté con los discípulos hablando en este momento es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Es un milagro. Mateo no nos dice cuándo ocurre esto. No nos lo dice explícitamente, así que tampoco vamos a especular. Pero Mateo no le da importancia al momento exacto, sino al hecho en sí y a lo que Jesús les dice a los discípulos. Eso sí es importante. Si tomamos únicamente el versículo 19, que es lo que a veces se hace, nos falta algo. Si vemos el versículo 19 nos dice, por tanto, o id pues, depende de la versión que tengáis, haced discípulos de todas las naciones. Este por tanto es un conector, es una palabra que enlaza algo que se ha dicho antes con algo que viene después. Así que debemos saber y ver qué es lo que se acaba de decir. No podemos leer simplemente el versículo 19 sin tener en cuenta el 18. Bueno, los 11 discípulos van a la montaña de Galilea, que Jesús les había dicho para verse, y la reacción al verle es adorarle. Le adoran. Eso es lo primero que hacen. Pero ahí ocurre algo que da pie a las palabras de Jesús. Algunos dudan. Algunos de ellos dudaron de que estaban viendo a Jesús realmente. Tenían sus dudas. Así que Jesús hace dos cosas. Se acerca y les habla. Se acerca a ellos para que lo vean bien y les habla de forma íntima, en cercanía. Pero con lo que les dice, muestra también otra cosa. Les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda
autoridad. Y la palabra toda es la palabra dominante en estos versículos. Toda autoridad, todas las naciones, todo lo que os he mandado todos los días. Todo. Habla de amplitud, de enormidad, de algo completo, de algo redondo. Bueno, esto es algo políticamente incorrecto. En un mundo en el que estamos, pues hablar de absolutismos es algo que está mal visto, ¿no? Decir que toda la autoridad de Jesús, pues quizá no sea bien visto, pero da igual. Da igual que no lo vean bien, la verdad sigue siendo verdad, aunque a la gente no le guste oírla. ¿Qué significa toda autoridad? ¿Qué significa todo? El escritor y pastor John Piper hace una larga lista de cosas que incluyen esto de toda autoridad. Os lo voy a leer tal como lo pone él. Dice, es un párrafo un tanto largo, dice, tiene autoridad sobre Satanás y todos los demonios, sobre todos los ángeles, buenos y malos, sobre el universo natural, los objetos naturales y las leyes y las fuerzas, estrellas, galaxias, planetas, meteoritos. Autoridad sobre todos los sistemas meteorológicos, vientos, lluvia, relámpagos, truenos, huracanes, tornados, monzones, tifones, ciclones. Autoridad sobre todos sus efectos, maremotos, inundaciones, incendios. Autoridad sobre toda la realidad molecular y atómica, átomos, electrones, protones, neutrones, partículas subatómicas todavía no descubiertas, física cuántica, estructuras genéticas, ADN, cromosomas. Autoridad sobre todas las plantas y animales grandes y pequeños, ballenas, calamares gigantes, robles, peces, todas las bestias salvajes, todos los animales y plantas invisibles a simple vista, bacterias, virus, parásitos, gérmenes. Autoridad sobre todas las partes y funciones del cuerpo humano, cada latido del corazón, cada respiración del diafragma, cada salto eléctrico a través de 1 millón de sinapsis en nuestro cerebro. Autoridad sobre todas las naciones y gobiernos, congresos, legislaturas, presidentes, reyes, primeros ministros, tribunales. Autoridad sobre todos los ejércitos y armas y bombas y terroristas. Autoridad sobre toda la industria, los negocios y las finanzas y la moneda. Autoridad sobre todo el entretenimiento, la diversión, el ocio, los medios de comunicación. Sobre toda educación e investigación y ciencia y descubrimiento. Autoridad sobre todo crimen y violencia. Sobre todas las familias, sobre todos los barrios, sobre la Iglesia y sobre cada alma y cada momento de cada vida que ha sido o será vivida. Todo es todo. Absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Él tiene autoridad sobre eso. Y es esta autoridad, la de Jesús, la que da sentido al versículo 19. Sin esa autoridad, lo que te dice en el versículo 19 que hagas, tú no puedes hacerlo. Por muchas charlas motivacionales que te den, por muchos ánimos que te den, tú no puedes llevarlo a cabo sin sentirte defraudado, frustrado y sentir que no llegas a la altura. Pero lo que vemos en el versículo 19 es que antes de poder obedecer este gran mandamiento, que no es una sugerencia, sino un mandamiento, antes de poder hacerlo debes saber que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Así que la autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión están conectados, íntimamente conectados. Debemos salir a hacer discípulos en todas las naciones, porque a ese Jesús de Nazaret, a ese Jesús que nació en Belén como un bebé, esa persona, Jesús, que puso el templo patas arriba, el Jesús que hizo milagros, el Jesús que murió y que resucitó, ese es el que tiene autoridad sobre todas las cosas y en todo lugar. Por eso, id y haced discípulos. Por eso debemos ir. ¿Pero quién le dio autoridad a Jesús? ¿Acaso Él no es Dios? El mismo Mateo, capítulo 11, versículo 27, leemos lo siguiente. Dice Jesús, todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas, me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En Juan encontramos varias citas, dos de ellas, una está en el capítulo 3, verso 35, dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas, y todas son todas, las cosas en su mano. En el capítulo 17 de Juan, versículos 1 y 2, dice: estas cosas habló Jesús cuando oraba y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Todos aquellos por los que Jesús va a morir pertenecen al Padre. Y Dios Padre da a Dios Hijo autoridad para dar vida eterna a esas personas, entregando su propia vida en la cruz. Nosotros no sabemos quiénes serán salvos y quiénes no. No tenemos ni idea de eso. Pero se nos da el privilegio de formar parte de la predicación del Evangelio de Cristo. Se nos da el privilegio de poder estar ahí. Es Jesús el que da vida eterna, por supuesto, pero nosotros formamos parte de eso, porque se nos invita, Jesús quiere que tú y yo seamos parte de ese proceso. Y es un privilegio poder ver algo así. ¿Qué mayor incentivo puede haber para hablarle a la gente de Cristo? El que tiene toda la autoridad te invita a formar parte de algo tan sobrenatural como esto, como la extensión del reino de Dios. Y es algo sobrenatural y formamos parte de ese proceso. Y se nos invita a verlo, a participar de ello, a que seamos partícipes de eso. Es sobrenatural porque el hecho de que alguien se convierta no va de ti ni de mí, es cosa de Dios. Y tú eres testigo presencial de ese milagro. Somos testigos presenciales de un milagro como ese. Se nos da el privilegio de formar parte de la obra sobrenatural que lleva a cabo el único que tiene la autoridad sobre todas las cosas, sobre las que se ven y sobre las que no se ven. ¿Por qué Jesús tiene autoridad? Porque la tiene. Alguna razón tiene que haber, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio muchas veces creemos que empezamos a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Alguien decía que hacer esto es como empezar la película por la mitad. Empezamos precisamente en Mateo, porque Mateo es el primero de los que tenemos en los Evangelios, pero Mateo tiene una historia detrás. De hecho, Mateo comienza recordándonos la genealogía de Jesús desde Abraham. Y nos lleva muy atrás en la historia. Pero la historia de la salvación comienza en el Edén. La historia de la salvación comienza con Adán y Eva. Adán y Eva tenían la autoridad dada por Dios para sojuzgar la tierra, para dominar la tierra, bajo la autoridad de Dios, por supuesto. Y eso lo hacían siendo imagen y semejanza de Cristo. Una vez que Adán y Eva pecaron, esa imagen se difumina, se distorsiona. Y Dios, en vez de acabar con el ser humano en ese momento, que lo podría haber hecho, pone en marcha un plan para que el ser humano pudiera volver a tener la relación con Dios que tenía antes del pecado de Adán y Eva. Desde Génesis 3:15 vemos cómo se pone en marcha ese plan. Dios lleva la ira, su ira santa y justa, hacia su propio Hijo en vez de hacia nosotros. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y el único que lo podía hacer era Jesús, Jesús Hijo, el Hijo. Y por eso el único que tiene la autoridad sobre todas las cosas es Él. A Jesús se le dio autoridad en el cielo y en la tierra,
Por eso es imposible que su plan fracase. No existe ningún poder humano y no humano que pueda detener el avance del Evangelio. No lo hay porque todo está bajo el poder y bajo la autoridad de Jesús. Porque toda la autoridad la tiene Él. Por tanto, id y haced discípulos. La autoridad de Jesús es la que da sentido y garantiza el éxito de esta gran comisión. A pesar de que en muchos lugares del mundo hablar de Jesús te puede costar la vida, en muchos lugares, pero el Evangelio se predicará allí donde sea que Jesús quiera que se predique, no importa. No importa el dictador que esté en ese momento, no importa las autoridades que haya en ese momento, si Jesús quiere que se predique, se predicará. No importa. No se puede parar. Y es en base a esa autoridad que podemos salir y predicar y hablar de Jesús a la gente. Porque Jesús es el dueño de todo. Por eso podemos salir y hablar. ¿Pero a dónde nos lleva todo esto? La gran comisión, ¿a dónde nos lleva? Bueno, nos dice el versículo 19 que id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Parece que esté poniendo el foco sobre nosotros y transmitiendo el peso de la acción a lo que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, ahora yo he hecho mi parte, ahora a vosotros os toca salir y predicar, ¿no? Yo he hecho lo mío, ha sido suficiente, ¿no? Ya está bien lo que yo he hecho. Pero no va por ahí la cosa. Un poco antes, en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice después, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, yo lo haré. No dice, Pedro, vas a edificar mi iglesia. Dice, ahora tú eres el encargado de edificar mi iglesia. No le dice esto. Tampoco le dice, Pedro, vas a edificar tu iglesia. Tampoco le dice, mira, yo voy a edificar tu iglesia. No, dice, yo, Jesús, el que tiene autoridad sobre todo, voy a edificar mi iglesia. Así que la misión, en primer lugar, no es de los que formamos la iglesia. En primer lugar, esta es la misión de Dios, en primer lugar. Hace ya tiempo leí y escuché una frase que me quedó marcada. Me dijo, escuché, no es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia, sino más bien Dios tiene una iglesia para su misión, porque la misión es suya. Es Él el que lo hace, no nosotros. Dios no se está desentendiendo de todo y te manda a predicar. No, lo hace Él. La obra es suya. Este es el contexto de la Gran Comisión. No es una carga para ti, porque la carga ya la lleva Él. El trabajo pesado ya lo hace Él. Dios lo va a hacer. Pero lo quiere hacer a través de su iglesia, a través de gente como tú y como yo. Y nos invita a hacerlo. Y para que la iglesia, los que forman el cuerpo de Cristo, llamada iglesia, lo podamos hacer, nos da el Espíritu Santo para recordarnos continuamente que no estamos solos, para capacitarnos para poder hacerlo, para llevar a cabo este mandamiento. Recuerda una cosa, que tú y yo estamos aquí esta mañana, en este lugar, porque hace ya bastantes años unas cuantas personas se tomaron muy en serio este texto. Esas personas creyeron en la promesa de Jesús, que Él era el que edificaba su iglesia y que ellos solo iban a presentar a Jesús.
que era Él el que daba nueva vida a las personas y que era Él el que tenía toda la autoridad. Por lo tanto, se fueron de su zona de confort y trajeron el Evangelio a una España hostil, muy hostil. ¿Ha mantenido el Señor su promesa de que Él es el que edifica su iglesia? Pero hay más cosas en este texto y ya vamos terminando. Fíjate que el mandamiento no es id y hacer convertidos, que se conviertan. Es algo más profundo. Es id y hacer discípulos. Fíjate que la fuerza de la acción no está en ir, está en hacer discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Yendo, bautizando y predicando o enseñando. Hacer discípulos, hacer seguidores de Jesús, personas que dejen de seguirse a sí mismos para seguirme a mí, que me tengan a mí como el mayor tesoro en sus vidas, que me sigan a mí, que vivan para mí. ¿Y cómo se hace eso? Yendo, hablando del Evangelio de Jesús. Y con aquellos que aceptan el mensaje del Evangelio en su corazón, debemos guiarlos a que hagan una profesión pública de su fe, con el bautismo, bautizándolos, identificándose con el Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fíjate que no dice en los nombres de, dice en el nombre de, no utiliza el plural, utiliza el singular, porque Dios es uno solo, un solo Dios, del Padre, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, del Hijo, que se entregó a la muerte en nuestro lugar, y del Espíritu Santo, que fue quien trabajó en nosotros para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón para aceptar el Evangelio y ser transformados por él. Por cierto, el bautismo forma parte del mandamiento también, no es una opción, no es opcional. Jesús manda a bautizarse, no como requisito para ser salvo, sino como consecuencia de ello. Y enseñando a las personas todo el Evangelio de Jesús. La Gran Comisión es el medio a través del cual Jesús cumple su promesa de edificar su iglesia. Y nosotros estamos ahí, formamos parte de esa comisión. Tenemos el privilegio de ser testigos y de formar parte de eso. No solo va de salvar personas, va de añadir almas a su iglesia. Que más y más personas formen parte de ese cuerpo de Jesús. A que más y más personas puedan disfrutar de él por toda la eternidad. Pero nos queda una última promesa en este mandamiento. Dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La idea es, del he aquí, la idea es, os aseguro, podéis tener por seguro, sin ningún tipo de duda, que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días, siempre, cada minuto, cada segundo, hagas lo que hagas o que no hagas nada, pero estoy contigo. El mismo que tiene la autoridad sobre el universo, sobre la tierra, sobre todo lo que hay en ella, sobre lo que se ve, sobre lo que no se ve, sobre los átomos, sobre los planetas, es el mismo que está con nosotros hasta el fin, siempre. Y fíjate que el verbo estoy está en la primera persona del presente de indicativo. Ni estaré, ni voy estando, ni a lo mejor estaría. No, estoy. Estoy. Ahora ya lo está. Mira un detalle. Mateo despide este evangelio identificando a Jesús tal y como lo identifica al principio. Mateo 1:23 nos dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo termina Mateo este evangelio? Emmanuel, todos los días hasta el fin del mundo. Este mandamiento nace del amor, no de la obligación,
como una carga. Saber que vamos en nombre y apoyados por quien tiene la autoridad sobre todas las cosas no genera frustración, genera paz, genera alegría, genera gozo de saber que vamos con Él. Sabemos que hablamos de alguien que tenemos con nosotros, que vive en nosotros, que lo tenemos dentro. No hablamos de alguien que está lejos, hablamos de alguien que nos acompaña todos los días, siempre, en cada momento, en cada circunstancia, está con nosotros. Cada segundo de nuestra vida, aquel que es el dueño de absolutamente todo. Tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda que eso es así. Emmanuel, Dios con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Si todavía no conoces a Jesús, el dueño de todo, de absolutamente todo, el Señor de todo, el creador de todo lo que ves y de lo que no ves, si todavía no tienes el placer de conocerle, ahora es el momento de hacerlo, porque Él tiene la autoridad sobre todo. Él es el dueño de todo, de absolutamente todo. Invítale a tu corazón y dile que quieres que Él sea el Señor de tu vida, de tu corazón, y el dueño también de toda tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque no nos dejas, jamás nos dejas solos. Estás con nosotros. Gracias porque lo harás en cada momento, lo haces en cada segundo de nuestra vida. Y es una promesa que sabemos que es cierta, porque lo vivimos, Señor. Sabemos que cumples tus promesas. Sabemos que tú harás crecer tu iglesia, Señor, allí donde tú quieras que se haga. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de formar parte de esa extensión de tu reino, Señor. Gracias por lo que el Hijo hizo en la cruz por mí, por nosotros, entregándose en sustitución por mí. Gracias por ello. Amén.